La existencia sin forma no es posible imaginarla. Tú en estos momentos puedes entregarte plenamente a todo lo que tú conoces y seguir en el contexto en el cual tú te estás desenvolviendo actualmente, pero muy difícilmente vas a progresar a no ser que tú des otros saltos a otros contextos, dado de que siempre vas a seguir imaginando exactamente las mismas cosas. Nosotros utilizamos la ley de atracción, la imaginación creativa, la ley de la asunción, las visualizaciones, las declaraciones, y lo hacemos porque sentimos de una otra manera que son herramientas prácticas que nos permiten a nosotros acercarnos hacia lo que nosotros deseamos, así sea una evolución interna. Pero aquí el punto clave es que lo hacemos porque ya lo conocemos. Es decir, que vamos a seguir manifestando exactamente lo mismo y entramos en un bucle y entramos en un contexto donde siempre queremos más de lo mismo, es decir, más dinero, más aventuras, más relaciones, una mayor autoestima, porque de una u otra manera desconocemos un mundo que ha estado oculto, que ha estado imperceptible para nosotros, dado el contexto que nosotros hemos estado desarrollando y que no nos ha permitido ir más allá. Es por eso que muchas veces a los emprendedores se les dificulta convertirse en empresarios, porque toda su vida se relaciona con emprendedores. Es por eso que a las personas muy difícilmente que tienen baja autoestima y que se relacionan en un contexto de baja autoestima, se atreven a hacer cosas arriesgadas, porque no conocen una versión de la vida diferente, dado que no se han permitido experimentarse a ellos mismos, o más bien a nosotros mismos, en contextos diferentes. Cuando yo empiezo a entender esto, aquí muchas cosas empiezan a cambiar a nivel de objetivos, a nivel de manifestación, a nivel de evolución personal y a nivel de resultados. Porque yo ya no me pregunto en quién Alejandro se tiene que llegar a convertir para poder alcanzar esos resultados. Porque cuando yo me preguntaba todo esto, me decía, no, Alejandro tiene que incrementar su autoestima, incrementar su valorización, Alejandro tiene que incrementar sus habilidades de oratoria, sus habilidades de venta. Pero esto se convertía en un ciclo infinito de carencia donde nunca iba a ser suficiente y que por el contrario yo necesitaba seguir alimentando para poder obtener esos resultados. Cuando yo conozco esta información, a partir de este momento yo ya no me pregunto en quién se tiene que convertir Alejandro Londoño, sino cuál es el contexto ideal que Alejandro Londoño necesita crear o necesita adaptarse para poder desarrollar adecuadamente su aspecto profesional y su aspecto personal. Entonces, como estoy en una transición de dejar de ser emprendedor y pasar a ser empresario, tengo que dejar de rodearme con emprendedores y empezar a relacionarme con empresarios. Entonces lo que he estado haciendo es estado haciendo entrevistas a personas que ya son empresarias dentro de mi industria y que son empresarias en otros campos, única y exclusivamente por exponerme a una información diferente que yo no conocía. Y eso hace que yo empiece a percibir otras opciones, otros caminos, otras metodologías, inclusive también otros objetivos, porque yo todo el tiempo me voy a estar planteando objetivos que sean acordes a mi contexto, que sean acordes al espacio donde yo me estoy desenvolviendo. Y es por eso que a muchas personas se les dificulta soñar en grande, porque no están rodeadas de personas que sueñen en grande. Es por eso que hay personas que se les dificulta construir un hábito, por ejemplo el hábito del ejercicio, porque no están rodeadas de personas que les estimulen a desarrollar ese hábito. Es por eso que a muchas personas se les dificulta crear abundancia, porque no están rodeadas de personas que les lleven a construir esa abundancia. Yo no estoy hablando de si los contextos en los que te desenvuelves son poderosos o no, porque sin lugar a dudas todos los contextos son poderosos, pero no siempre nosotros estamos buscando lo mismo en ese mismo contexto específico. Entonces, dada mi valorización y dado mi nivel de conciencia, yo voy a tomar como un contexto poderoso y lo puedo volver como un contexto limitante para mí. Si mi valorización interna es una valorización débil, y por más que yo me rodee con grandes personas, con seres humanos extraordinarios, con seres humanos increíbles, esos seres humanos increíbles van a servir para reforzar mi inferioridad. Entonces, antes de yo empezar a crear un contexto o adaptarme a nuevos contextos diferentes para mi vida que me estimulen a crecer, debo de empezar a revisar qué es lo que me permite a mí crear esos contextos, es decir, mis niveles de conciencia que se crean basándose en el contexto, en los valores y el significado que yo tengo de la vida. Vamos para allá. Vamos a hablar de estos tres aspectos específicos. Si no hay un contexto, no hay un valor, y si no hay un valor, no hay un significado para mí. Y si yo no tengo un nivel de conciencia adecuado, el contexto en el que yo me desenvuelvo va a ser un contexto empobrecido para mí, a pesar de que las personas que habitan en este contexto sean poderosas.
Entonces, hablemos ahora sí del contexto. El contexto como tal es todo lo que nosotros podemos percibir con nuestros 5 sentidos. Básicamente, el contexto es una proyección de nuestro nivel de conciencia. Es como un mundo holográfico, por así decirlo. Aquello que nosotros percibimos como real en realidad es un mundo holográfico, donde diferentes percepciones pueden llegar a concluir diferentes aspectos de una misma circunstancia y de un mismo aspecto específico. ¿Por qué? Porque el observador, el proceso de observar y lo observado son exactamente lo mismo cuando yo lo aprendo a mirar desde un grado de conciencia más elevado. ¿Qué significa esto? Voy a ponerte un ejemplo que a mí me encanta. Supongamos que te encuentras en la calle un mendigo con aspecto, voy a describirlo de la siguiente manera: un mendigo con aspecto desagradable, un mendigo con aspecto quizás que tú lo miras y te inspira miedo, que tú lo miras y tú dices no me gustaría rodearme de esta persona, ¿vale? En una esquina, tú vas por la calle de tu ciudad y te encuentras con ese tipo de personas. La reacción que tú tienes ante ese acontecimiento es una proyección del nivel de conciencia en el que tú te encuentras. ¿Qué significa esto? Que hay personas que se encuentran en vergüenza, hay personas que se encuentran en apatía, hay personas que se encuentran en miedo, en orgullo, en coraje, en neutralidad, en amor, en compasión, en paz y en iluminación. Dependiendo del nivel de conciencia en el que nosotros nos encontremos, vamos a tener una proyección holográfica, por así decirlo, o una realidad diferente, porque nosotros percibimos nuestra máxima verdad dado el nivel de conciencia en el que nosotros nos encontramos. Entonces, este escenario del mendigo, del vagabundo, algunas personas pueden decir, por ejemplo, que les da mucho miedo. Entonces, como les da miedo, toman un camino diferente. Otras personas pueden reaccionar de la siguiente manera y decir, esta persona eligió ese destino y es su responsabilidad estar en la situación en la que se encuentra. Otras personas simplemente puede ser indiferente, puede ser intrascendente ese suceso y simplemente pasan de largo. Otras personas pueden decir, me gustaría ayudar a este tipo de personas. Y hay otras personas que, por ejemplo, las que se encuentran en un estado de amor infinito, pueden llegar a decir, la historia de este hombre puede llegar a ser fascinante. Y eso depende, esas reacciones dependen no solamente de nuestras percepciones, que sí, va por ahí, pero un poco más profundo depende del nivel de conciencia en el que nosotros nos encontremos en ese momento. Entonces, a partir de ese nivel de conciencia, yo empiezo a crear un contexto que es por lo general el entorno donde yo me termino desenvolviendo. El entorno donde tú te desenvuelves actualmente es un entorno que te empodera o que te limita. No es por el entorno, es por el nivel de conciencia que tú tienes. Entonces aquí dejamos de creer que mi entorno me termina afectando y empezamos a creer de que en realidad yo soy quien está proyectando este entorno por medio de mi nivel de conciencia. Y aquí es donde yo menciono mucho la frase de la experiencia no es diferente de nosotros. Cuando algo a nivel externo, a nivel circunstancial no me gusta, yo necesito revisar qué es lo que en realidad no me está gustando. Y el cómo yo estoy afrontando y reaccionando ante esta situación es lo que me permite a mí entender en qué grado de conciencia estoy. Entonces hablamos del primer fundamento de la conciencia, que es el contexto que nosotros creamos. Ahora hablemos del segundo pilar fundamental, que son los valores. Resulta que volvamos al mismo ejemplo de este del mendigo, ¿no? Porque pues al final nosotros nos encontramos constantemente aquello en lo que nosotros estamos reflejando. Entonces, si una situación con el mendigo me hace sentir amor, significa que internamente yo estoy en amor. El amor lo tengo yo. Si esta situación, este acontecimiento o cualquier otro acontecimiento en la vida diaria me hace sentir inseguridad, significa que esa inseguridad la tengo yo. Si algún acontecimiento me hace sentir indiferencia o abrumación o me hace sentir apatía, significa que en realidad yo internamente estoy eligiendo percibir el mundo desde ese estado de conciencia, ¿vale? Entonces los valores con los que yo determino ese contexto y con los que yo califico ese contexto también son acordes 100% a mi conciencia. Entonces no solamente está el entorno, sino que el entorno empieza a formar unos valores. Y esos valores me terminan a mí generando cierto tipo de sensaciones, porque nosotros constantemente tenemos un observador pasivo que todo el tiempo está decidiendo lo que nosotros estamos viendo. Tú puedes ver una increíble oportunidad enfrente tuya, mientras que otra persona ante el mismo acontecimiento puede ver algo catastrófico para su vida.
porque el observador me está diciendo, es decir, yo mismo me estoy diciendo de que ese acontecimiento es nefasto para mi vida, ¿vale? Entonces, los sucesos externos definen como tal las circunstancias. Los sucesos externos definen las circunstancias. Sin embargo, no determinan el nivel de conciencia de la reacción humana. Los sucesos condicionan las situaciones, pero no determinan el grado de conciencia de la reacción humana. Volvamos al mismo punto. Yo puedo describir objetivamente un acontecimiento, pero el que yo determine un acontecimiento como trágico o como benefactor para mí depende 100% de mi nivel de conciencia. El suceso no cambia, lo que cambia es mi percepción. Entonces, en quien yo me termino convirtiendo y lo que termino generando en mi vida es 100% dado por la percepción que yo tengo de las cosas. Entonces aquí empezamos a hablar del contexto, el valor, y el tercer pilar termina siendo las percepciones que nosotros tenemos, es decir, el significado, lo que significan las cosas para nosotros. Todo el tiempo nosotros estamos teniendo, la conciencia actúa por los pensamientos que tenemos, actúa a través de las sensaciones o los sentimientos que nosotros generamos, a través de las percepciones, y también funciona a través de las memorias que nosotros tenemos. Lo que significan las cosas para nosotros están enmarcados en estos 4 condicionantes: pensamientos, sensaciones, emociones, memorias y percepciones. Las memorias es lo que ya muchas veces nosotros hemos trabajado como las brechas emocionales, que un acontecimiento doloroso para mi vida ocurrió y a partir de ese momento yo me cerré y cambié quién era yo 100% dado una experiencia traumática que yo viví. Entonces, a partir de ahí, el significado que yo le doy a la existencia va cambiando completamente producto de las percepciones que yo estoy teniendo, y a partir de esto se forman las creencias, las elecciones y también los objetivos que yo estoy planteándome en estos momentos de mi vida. ¿Me estoy planteando objetivos en estos momentos de mi vida porque quiero esos objetivos, o me los estoy planteando realmente por honrar una antigua creencia condicionada, bien sea por el espacio cultural o bien sea por el significado que yo le di a las experiencias que estaba viviendo a lo largo de mi vida? ¿Sí? Entonces, el contexto da valor a los datos y a las percepciones. De nada te sirve a ti tener significados si no tienes algo donde proyectar esos significados. Entonces, de nada te sirve a ti pensar que el mundo es caótico, que el mundo es cruel, si no tienes ejemplos allá afuera donde puedas evidenciar que el mundo es caótico y que el mundo es cruel. De nada te sirve a ti creer que el mundo es un perfecto amor, es paz y es compasión, si no tienes experiencias donde puedas reafirmar esa paz, donde puedas reafirmar ese amor y donde puedas reafirmar esa compasión. ¿Y esto qué tiene que ver con lo que te estaba explicando al principio? Dado la imagen que tú tienes de ti mismo o de ti misma, dada esa imagen, tú vas a buscar constantemente proyectar eso allá afuera en las circunstancias y en las experiencias que tú estás viviendo. Es por eso que aunque tú te desenvuelvas en un entorno empoderante, lleno de empresarios, de personas de mucho valor con alta energía, pero tú tienes una imagen desvalorizada de ti mismo, esa oportunidad va a servir para reafirmar tu propia carencia.